Saludos, apreciable learner. Bienvenido al curso Analista de Comercio Exterior. El día de hoy se dará continuación al módulo 2, unidad 5, tema 1, la cual lleva por nombre Costo de los fletes internacionales según medios de transporte, Incoterms. Los Incoterms comerciales, llamados así por los Incoterms más frecuentes para la importación para el consumo, en ellos se va a referir cuál es el flujograma de procesos operativos, los beneficios y las desventajas, y lo que se debe asumir en costos. Los Incoterms son normas que estandarizan la operativa de los negocios internacionales. No son leyes, es un acuerdo pactado entre el vendedor con el comprador. Van a ser opcionales. El flujograma en esta línea operativa se demuestra los Incoterms desde el punto de vista del importador, tanto por vía aérea, es decir, la parte superior del flujograma, como por la vía marítima. Esta es la parte inferior del flujograma. Los Incoterms utilizados en la vía aérea son DDP, también conocido como Delivered Duty Paid. Es el Incoterm más cómodo para el importador, quien hace la compra, y el proveedor se encarga de todo el proceso hasta llegar al destino. Este no es el más económico. Sus beneficios son: el vendedor paga los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Y los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Por otro lado, sus desventajas son: este tipo de servicios generalmente son los más costosos. Los pagos que deben realizar el importador son ninguno, ya que al comprar el producto están incluidos todos los demás gastos. Este tipo de Incoterms es muy frecuente cuando las compras son pequeñas y que se hacen por páginas como Alibaba, AliExpress o páginas similares, en los cuales incluyen el pago del envío, conocido como puerta a puerta o door to door. Lo único que hace el importador es esperar hasta que llegue la carga, y el DDP deja la carga en el punto 2 del flujograma y solo pasa recogiendo el importador. En segundo lugar, DIP, también conocido como Delivery at Place, es idéntico al DDP, con la única diferencia que la mercancía no la van a entregar hasta que se han cancelado los impuestos correspondientes. Es muy típico cuando se realiza la compra por medio de la página Alibaba o AliExpress, en la cual se deben pagar los impuestos o coordinarlos previamente con el agente de aduana o carga, o el proveedor ya lo realizó. Los beneficios son: el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Y el vendedor también asume los riesgos hasta ese momento. Las desventajas son: este tipo de servicios generalmente es uno de los más costosos. Los pagos que debe realizar el importador son únicamente el pago de los impuestos. En el DIP, la mercancía la van a entregar en la casa al hacer el pago de los impuestos o se recoge en el depósito temporal, punto 4 del flujograma. En tercer lugar, CTP, también conocido como Carried Pay To, es un Incoterm desde el punto de vista del importador. Se compra la mercancía y el proveedor lo embarca y paga el flete. El importador debe esperar que la carga llegue al país destino. Se retirará la mercancía y realizará todos los procesos que corresponden. Sus beneficios son: el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos los costes de origen y el flete aéreo. Y el vendedor es responsable de la mercancía hasta que llegue al aeropuerto. Sus desventajas son: el comprador no tiene opciones de mejorar sus costos de destino. Los pagos que debe realizar el importador son todos los costos de destino. El CPT, desde el punto de vista del importador, quien compró a un proveedor y este incluyó hasta el flete, es este quien elige la línea aérea.
Esto hace que indirectamente seleccione el depósito temporal, que puede resultar ser muy caro. Es decir, quizás el flete es muy barato, pero va a terminar siendo muy caro, ya que lo que no se cobró en el flete lo van a cobrar en el depósito temporal. La alternativa que se tendría en esta situación es contactar al agente de aduana e indicar el uso del despacho anticipado, en el cual se elimine todos los costes del depósito temporal. La figura del despacho anticipado en Perú, en la vía aérea, no resulta funcional en la parte operativa, ya que siempre va a terminar en el depósito temporal debido a las reglas IATA o International Air Transport Association. Anteriormente, en Perú, existía una zona de rampa donde el importador podía recoger la mercancía. Ya esta no existe. En el CPT, desde el punto del importador, se compra hasta el punto número 7 del flujograma y va a ser responsable desde el punto 6 al 1, que vendría a ser todos los gastos de destino, propios del país. En cuarto lugar se tiene el CIP, también conocido como Carried and Insured Paid To. La única diferencia con el anterior es que la carga va a estar asegurada. En caso de que tenga seguro, no quiere decir que sea mejor para el importador. Se recomienda ponerse en contacto con el proveedor para estar claro de la cobertura del seguro. Se debe recordar que los Incoterms no son leyes, sino normas, es decir, acuerdo entre ambas partes. Los beneficios de este son: el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro. Esto hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario es el mismo comprador. Las desventajas son: el comprador no tiene opción de mejorar sus costos de destino. Y los pagos que debe realizar el importador son todos los costos de destino, al igual que el de los Incoterms anterior. Se muestra desde el punto 6 al 1 del flujograma. En quinto lugar, el FOB, también conocido como Free On Board. El FOB no es un Incoterms de vía aérea, pero se menciona pues por su uso y costumbre se encuentra frecuentemente, en un casi 95% de los casos. Y como los Incoterms han ido evolucionando, muy probablemente el FOB pase a ser parte de la vía aérea. En este hay varios tipos, pero no obstante es recomendable utilizar el del año 2010. En el cual se tienen negociaciones previas con los proveedores. Los beneficios se tiene que el vendedor entrega la mercancía sobre la nave y el comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte aéreo. Por lo tanto, se puede negociar con todas las líneas aéreas y elegir la más conveniente e incluso seleccionar el depósito temporal, si va a ser utilizado o utilizar el despacho anticipado, es decir, mejorar las herramientas para reducir los costos. Las desventajas son que es un Incoterm para vía marítima. Por su uso y costumbre se puede usar en la vía aérea. Los pagos que debe realizar el importador son todos los costos de destino y el flete aéreo, es decir, desde el punto 7 al punto 1 del flujograma. En sexto lugar se tiene EXW, también conocido como X-Works. Este es el Incoterm recomendado al tener mayor experiencia, o un buen agente aduanero, o una muy buena asesoría. Los beneficios de este son: el comprador entrega la mercancía en sus instalaciones, y el comprador se hace cargo de contratar a todos los operadores. Las desventajas del mismo son que el comprador asume el máximo riesgo por fallos operativos. Los pagos que debe realizar el importador son todos los costos de origen, destino y flete aéreo. El Incoterm X-Works o EXW, desde el punto de vista del importador, se debe poner en contacto con el agente de carga indicándole que se realizará la compra a través de X-Works y coordinar los tiempos de recojo entre el proveedor y el agente de carga. Este a su vez se pondrá en contacto con su promotor en China, quien se comunicará con el proveedor para recoger la carga. Hay un mayor número de plazos a realizar, pero si se contrata a un buen agente de aduanas, él va a coordinar con el agente de carga, proveedor o con el forwarder para coordinar todos los precios. Se puede comprar un servicio integral logístico.
Esto con previas cotizaciones solicitadas, es decir, si adquirió la mercancía en Xworld pero se entrega como si fuese en un DTP, pues se contrata todos los servicios con una sola compañía que será la encargada de realizar todos los procesos, es decir, desde el punto 10 hasta el punto 1 del flujograma. Es importante recalcar que no existen encoders buenos o malos, va a depender en gran medida del proveedor, de la región, del país y del momento. Igualmente de las situaciones que puedan presentarse y que evolucionan frecuentemente. Esto significa que un importador puede comprar una mercancía en Italia utilizando un encoder Xworld, pero si la compra es de Gran Bretaña utilizará un encoder FOB o un CPT. Cuando la compra es de China se puede utilizar cualquier encoder, pero en caso de que la compra sea realizada en Colombia se hará a través del DDP, es decir, el uso del encoder también depende de la conveniencia del importador en base al tiempo y el costo. Los encoders utilizados para la vía marítima son, primeramente, el DDP, es decir, Delivery Duty Paid. Sus beneficios son: el vendedor paga los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país a destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Y los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Sus desventajas son que este tipo de servicios generalmente son los más costosos. Los pagos que debe realizar el importador es absolutamente ninguno. Lo más frecuente en este tipo de encoders, tanto por vía aérea como por vía marítima, es que se trate de cargas consolidadas pequeñas. Los costos pueden ser menores y es lo más cómodo para el importador. Pero también se debe tener en cuenta la precaución que se debe tener con este encoder. La carga puede venir asegurada, pero no obstante, este seguro debería ser gestionado por el importador para que la carga esté bien protegida. Se puede contactar independientemente de que el proveedor lo quiera realizar. Al igual que en la vía aérea, el importador solo tendrá que esperar a que llegue la mercancía, es decir, al punto número 2 del flujograma. DIP, también conocido como Delivery at Place. Sus beneficios son: primeramente, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro. Recordemos que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta tanto la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para descargarlo. Y en segundo lugar, el vendedor también asume los riesgos hasta ese mismo momento. Por su parte, las desventajas son: este tipo de servicios generalmente es uno de los más costosos. Los pagos que debe realizar el importador son solo el pago de los impuestos. Suele pasar que la compra se haga a través del encoder DDP, porque el proveedor no ha informado que él no realiza este tipo, siendo correcto el DIP, es decir, el importador adquiere un servicio door to door, que no es necesario, pues cuando llega al país convenido de destino, es el importador quien debe realizar el pago de los impuestos para poder retirar la mercancía. Por ello, es necesario ponerse en contacto con el proveedor y recibir la especificación del servicio que realmente se está comprando. Este tipo de encoder es muy utilizado frecuentemente en cargas pequeñas, es decir, desde el punto 4 hasta el punto 1 del flujograma. Seguidamente se tiene el CFR, también conocido como Cost and Freight. Los beneficios de este son: primeramente, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos los costes de origen y el flete marítimo. Y en segundo lugar, el vendedor es responsable de la mercancía hasta que llegue al puerto de destino. Igualmente, las desventajas son: el comprador no tiene opción de mejorar sus costos de destino. Los pagos que debe realizar el importador son todos los costos en destino, es decir, desde el punto 6 al punto 1 del flujograma. El CFR es idéntico a los encoders de vía aérea tipo C. Al incluir el seguro, se convierte en CIP. El proveedor va a elegir un buen coste de flete marítimo muy probablemente,
Pero el importador, al no poder seleccionar la línea naviera, se podrá quedar corto en las cotizaciones. Es cierto que cuando se realizan las cotizaciones en el origen resulta más económico, pero se deben considerar y tener muy presente los gastos anexos a estas elecciones, representados por el depósito temporal. Por ello es muy recomendable conocer cuáles son los procesos del mismo antes de tomar la decisión, y si se tiene previsto realizar un despacho anticipado, este es funcional en la vía marítima, solamente cuando se trate de un equipo de mercancía contenerizada, pues en el caso de mercancía consolidada, la operativa cambia mucho, porque se repite como un despacho diferido o excepcional, y no tiene la figura de despacho anticipado. Es recomendable contactar al agente de aduana para estar claro en el tema. En cuarto lugar se tiene el CIF, también conocido como Cost Insured and Freight. Es igual a la anterior, con la diferencia de que aquí se incluye el seguro. Sus beneficios son: primeramente, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Y en segundo lugar, aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del mismo es el comprador. Es recomendable leer bien las cláusulas del seguro. Muchos importadores creen que al decir seguro ya su carga está protegida, pero en realidad no es así. Esto se debe a que el proveedor, para dar el término de CIF, ha buscado el seguro más económico o barato, sin importarle si protege realmente la carga. Es recomendable contratar el CFR y que el importador se ocupe del seguro, entendiendo que antes de realizar este paso se deberá contactar al agente de seguro. Esto para obtener los requisitos exigidos para determinar si la carga o el proveedor pueden aplicar al mismo. Sus desventajas son: el comprador no tiene opción de mejorar los costos de destino. Los pagos que debe realizar el importador son, al igual que en el CFR, de todos los costos de destino, es decir, desde el punto 6 hasta el punto 1 del flujograma. En quinto lugar se tiene al Incoterm, también conocido como Free on Board. Sus beneficios son: primeramente, el vendedor entrega la mercancía sobre el buque, y en segundo lugar, el comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte marítimo. Los pagos que debe realizar el importador son todos los costos de destino y el flete marítimo, es decir, desde el punto 7 hasta el punto 1 del flujograma. Al comprar con el Incoterm en la vía marítima, el importador tiene la opción de elegir al agente de carga, quien a su vez selecciona tanto a la naviera como al depósito temporal más conveniente. Y en el caso de no requerir el último, se utiliza el despacho anticipado. En sexto lugar se tiene EXW, también conocido como Xworld. Los beneficios de este son: primeramente, el vendedor entrega la mercancía en sus instalaciones. Y en segundo lugar, el comprador se hace cargo de contratar a todos los operadores. Sus desventajas son: el comprador asume el máximo riesgo por fallos operativos. Los pagos que debe realizar el importador son todos los costos desde el origen, destino y el flete, es decir, desde el punto 10 hasta el punto 1 del flujograma. Lo recomendable al utilizar el Incoterm Xworld es que el importador deberá tener conocimiento del tema, pues va a asumir mayores responsabilidades. Es cierto que se podría contratar a un agente de aduanas o carga que haga todo el servicio y convertir un Xworld en un DDP, pero el riesgo radica en que si no se selecciona un buen agente, se puede tener unos sobrecostos. Por ello es fundamental la elección de un buen agente, sobre todo el de aduana. El proceso va a ser muy sencillo y en realidad se va a comprar con el máximo beneficio de los costos en Xworld y por su parte con el mejor servicio en el DDP. En la lección de hoy se analizó el flujograma del proceso operativo tanto en la vía aérea como en la vía marítima. De todos los puntos mencionados,
el entrenamiento es el más importante. El importador, al tener conocimiento del tema, puede subcontratar todos los servicios necesarios para que los incutters sean sencillos. Al realizar las primeras negociaciones, se podrá determinar el incutter más conveniente. Igualmente, se podrá hacer un análisis de costo para seleccionar los servicios que mejor se adapten. Se debe recordar que van a depender del proveedor, de la región, de la situación, del momento. Al tener buenas cotizaciones, se obtendrá una mayor unidad al reducir los costos en gran medida. Hasta aquí el tema de hoy. Recordemos, lleva por nombre Costos de los fletes internacionales según los medios de transporte, Incutters, del curso Analista de Comercio Exterior. Recuerda que este material estará a tu disposición siempre que quieras refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad.